Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy es martes, así que vamos a empezar con el video. Ya recuerden que les comenté la clase pasada que lo que aprendimos fue la derivación para cualidad, estado, condición. En él podíamos incluir los sufijos edad, idad, tat, también dat, es, esa, isia, isie, ura, or y era para derivar palabras. Recuerda que la derivación es cuando tenemos una palabra y de esa palabra vamos a sacar otra añadiéndole un sufijo. Bien, eso ya lo debemos de saber, es lo que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a tener el recuento, el repaso de todo lo que vimos estas últimas semanas en Código XD, solo para que lo recordemos, no se nos olvide, porque es muy importante ahora que van a ir a la secundaria, pues todas estas cosas que estamos aprendiendo les van a servir muchísimo. Así que mucha atención al video. Recuento final de ortografía. En estos últimos días vimos estos temas. Uso de SC y CC, las mayúsculas, la doble N, el uso de por qué y por qué, y también los signos de interrogación y exclamación. Ya saben ustedes que también vimos la derivación nominal, pero como es muy reciente, esas no las vamos a recordar. Fue la clase de ayer apenas, así que bueno, vamos a recordar lo que vimos al principio de este bloque. SC o doble C. Recuerda que cuando hablamos de SC estuvimos viendo en escritura de números. Y recuerda que se escriben con SC los números que corresponden a 200, 300 y 600, ya sea 201, 202, 203, 204, 301, 302, etcétera. Todos van a llevar SC cuando nosotros escribamos la palabra 300 o cuando escribamos la palabra 600 también. 600. Y aquí está la SC en esta parte. Y lo mismo cuando queramos escribir 200. Aquí está la SC. Así que recuerda que cuando estuvimos viendo el tema de SC, lo vimos aplicado en números. Ahora, vamos a la siguiente parte de esta misma clase. Vimos la doble C. Y nos dice la regla que la doble C se escriben las palabras con doble C, las cuales tienen en su familia léxica una o más palabras con CT. Por ejemplo, adictivo, cuando nosotros la conjuguemos o la pasemos a otra palabra como una derivación, va a pasar como adicción con doble C. Lo mismo con electo, cuando nosotros la pasemos a una palabra, como sabemos que tiene, lo voy a escribir aquí arriba. Como sabemos que tiene CT, de aquí lo voy a escribir, electo. ¿Cómo va a pasar cuando lo derivemos? ¿Cómo? Elección. Muy fácil, muy sencillito este tema. Vamos al siguiente. En las mayúsculas, vimos que se emplea la mayúscula o se utiliza la mayúscula en sustantivos y adjetivos que designan hechos o épocas históricos, movimientos sociales o culturales, y también sustantivos comunes que designan instituciones y entidades de carácter colectivo. Por ejemplo, ya sabemos que la palabra Edad Media es una época de la historia, entonces se dan cuenta cómo ambas palabras empiezan con mayúscula, tanto edad como media. El humanismo fue un movimiento también cultural en una época del tiempo, por lo tanto, la palabra humanismo siempre que se escriba va a empezar con H. Finalmente, una época o un hecho histórico como la Segunda Guerra Mundial también lleva mayúsculas en todos los inicios de las palabras, tanto en segunda como guerra como mundial. ¿Okay? Por ejemplo, algo muy claro, si solo estuviera la palabra segunda y guerra mundial, no, dependiendo del caso, si está al principio de una oración después de un punto, iría en mayúscula.
Pero si está en medio de una frase, no iría en mayúscula porque lo que va en mayúscula es el hecho cuando está todo junto, combinado como Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es todo de este tema. Vamos al siguiente. La doble N. Aparece la secuencia doble N en palabras formadas por un prefijo y una raíz o palabra que comienza por N. Este es muy fácil porque si la palabra que queremos conjugar, o sea, si ambas palabras que queremos unir, una lleva N al final y la otra lleva N al principio, cuando se unan siempre van a conservar las dos Ns, perdón. Por ejemplo, en el caso de la palabra que tenemos aquí, el prefijo, perdón, en, y lo queremos unir con negrecer, ambas N se van a conservar para que quede como ennegrecer. La siguiente parte de este mismo tema es que las palabras terminadas en N se les va a añadir el pronombre nos y ambas N se van a conservar. ¿Ok? Las palabras terminadas en N que se les añade el pronombre nos, se conservan las dos. Díganos. Y cuando las escribimos, cuando la escribimos junta, se conservan las dos. Díganos. Y aquí lo voy a escribir solo para que quede bien claro. Es junto todo. Díganos. Es una sola palabra. Vamos al siguiente. Ahora sí, ortografía de por qué y por qué. Recuerda que son 4 formas diferentes. Voy a desaparecer mi video para que puedas ver toda la pantalla. Son 4 formas diferentes en las que se puede escribir por qué. ¿Por qué todo junto? ¿Por qué separado? ¿Por qué junto y con acento? Y también ¿por qué separado pero con acento? Y cada uno de ellos tiene un uso diferente. El por qué junto nos dice que es una conjunción causal. ¿Qué es causal? Que tiene una causa. Y por lo tanto, un ejemplo para usar este tipo de por qué junto, creo que se ha ofendido porque no me habló más. La causa de que cree que se ha ofendido es que no le habló más. En el siguiente caso, el por qué separado sin acento nos está diciendo que tiene 2 formas. Puede ser por más relativo que y también por más conjugación completativa. Por ejemplo, apostó porque el partido lo ganaría España. Aquí vemos cómo está el por qué. Y en este otro caso no sabemos la razón por la que compró eso. Y esta es conjunción completativa porque si se dan cuenta hay una palabra entre el por qué. Pero eso no evita que deje de ser por qué. Entonces, no se les olvide que en este caso puede haber una palabra que irrumpa entre ambas, pero siempre va a ser por qué. En el siguiente caso, el por qué junto y con acento es un sustantivo y un ejemplo es todo tiene un por qué. Finalmente, el por qué separado hace referencia a una interrogación, o sea, una pregunta, o también puede ser a una exclamación. El ejemplo es, ¿por qué no te vas a dormir ya? Se está usando como una pregunta. Muy facilito. Por último, signos de interrogación y de exclamación. Recuerda, esto es muy fácil, que los signos de interrogación y de exclamación pueden usarse para expresar duda, ironía o énfasis. No solo para hacer preguntas o no solo para escribir o decir un comando, una orden, sino que también para expresar duda, ironía o énfasis. Recuerda que también vimos que se pueden usar ambos, tanto duda como énfasis en una sola palabra. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? Puede ser pregunta, pero al mismo tiempo está haciendo énfasis. Y también lo podemos usar cuando no sabemos si algo es correcto. Por ejemplo, aquí, haciendo referencia a duda, no están seguros de la fecha de que nació Julio Narváez, así que por eso lo encerraron entre 2 signos de interrogación. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Este video lo puedes ver las veces que tú necesites en caso de que quieras repasar o recordar algo. Te va a servir muchísimo.
La tarea del día de hoy son las páginas 94 y 95 de Código XD. Estas son las últimas 2 páginas del libro y es un repaso como el del día de hoy, así que puedes ver este video para apoyarte y contestar. También van a realizar la página 99 de Supercaligráfico. Y listo, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.